Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. Bien. Privilegio estar aquí. Cuando nos disponemos a compartir, a servir la palabra de Dios. Esta semana leía una noticia muy triste. Un pastor muy reconocido y muy influyente en el ámbito de la predicación expositiva se vio envuelto en una situación desagradable, una situación lamentable. Lo que me lleva, señores, a exhortar a la iglesia a que oremos cada día, levantemos oración por nuestros líderes, por nuestros pastores, maestros, líderes de ministerio, pero sobre todo por nuestro propio corazón. Pidámosle a Dios que nos dé fuerzas, que fortalezca nuestra fe y nuestra entereza de carácter, para que podamos luchar contra las tentaciones, contra los disparos del enemigo, para que podamos esquivar todas las lanzas del enemigo. Saber que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a luchar contra los tropiezos, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Pero debemos ser intencionales en la oración en este sentido. Bien, hoy vamos a meditar en un pasaje del Evangelio de Juan, siguiendo un poco la temática de la predicación anterior. El Evangelio de Juan, como ya saben, presenta a Cristo como Dios. Juan de alguna forma nos deja entrever en cada acción o en cada discurso de Jesús su naturaleza divina. Él no desperdicia ninguna oportunidad para presentarnos esa parte de Cristo que viene de la eternidad. Esa naturaleza que tiene Cristo, que lo hace partícipe de la deidad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice la palabra. Y Juan lo hace desde el primer versículo, cuando nos presenta a Cristo como el Logos en la eternidad. Pero Juan no se limita solamente a introducirlo como el creador y sustentador del universo, sino que en muchas declaraciones que nos presenta el Evangelio de Juan, que es especial y que es único, podemos percibir esa naturaleza divina de Jesús. Hay particularmente 7 declaraciones en el Evangelio de Juan que son únicas en el sentido de que no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Son conocidas como los 7 yo soy de Jesús. A saber, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Cuando Jesús dice yo soy, está usando de manera intencional la expresión que usó Dios Padre cuando se presentó ante Moisés. Cuando le dijo en Éxodo 3:14, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La mañana de hoy quisiera iniciar una serie sobre estas 7 declaraciones. Hoy vamos a considerar la primera de ellas. Yo soy el pan de vida, que se encuentra en Juan 6. Específicamente Juan 6:35, pero vamos a cubrir un poco más para contexto. Vamos a ubicar el contexto de este pasaje. Pueden ir buscando en su Biblia Juan capítulo 6. El capítulo 6 de Juan inicia con uno de los milagros más conocidos de Jesús. La alimentación de los 5,000. Conocido milagro del pan y de los panes y los peces. Esto ocurre cerca de la ciudad de Betsaida, en las costas del mar de Galilea. Una gran multitud ha empezado a seguir a Jesús porque lo han visto realizar milagros. Llega un momento en el que esta gente está hambrienta
ya está cayendo la tarde, y Jesús, conmovido por el hambre de la multitud, realiza el milagro en el que toma 5 panes de cebada y 2 peces y los multiplica para así alimentar a toda la multitud al punto de que sobran 12 canastas de alimento. Luego de esto, inmediatamente, estoy haciendo un recorrido breve porque no tenemos el tiempo de leer el pasaje completo, el capítulo completo. Luego de realizado este milagro, Jesús se retira a un lugar apartado a orar. Manda a los discípulos a que se adelanten, crucen al otro lado del mar de Galilea hacia Capernaum. Al anochecer, y esta parte también es muy conocida, los discípulos van navegando y ven que Jesús viene caminando sobre las aguas. Jesús los alcanza en la barca y así cruzan juntos hacia Capernaum. Al día siguiente, cuando la gente que fue alimentada el día anterior por Jesús se da cuenta de que Él no está, se preocupan y empiezan a buscarlos. Ellos notan que solo falta una barca. Ellos saben que los discípulos se fueron solos y se preguntan qué pasó con Jesús. Ellos se embarcan, cruzan hacia el otro lado en busca de Jesús. Y ahora sí vamos al pasaje. Vamos a leer Juan 6 a partir del versículo 25 y vamos a leer hasta el 40. El subtítulo de la Reina Valera del 60 dice: Jesús, el pan de vida. Dice así la palabra de Dios. Y hallándole, es decir, la gente que fue a buscarlo, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? Subrayar esa expresión. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendita sea la palabra de Dios. Estas personas, como les decía,
fueron alimentadas por Jesús milagrosamente el día anterior. Luego de que su hambre fue saciada, probablemente perdieron de vista a Jesús. Ya obtuvieron lo que necesitaban en el momento, perdieron de vista a Jesús. No fue hasta el día siguiente cuando echaron de menos a Jesús, probablemente cuando tenían hambre de nuevo. Se preocuparon al ver que no estaba, que su suplidor de comida no estaba, y decidieron cruzar al otro lado para buscarlo. Lo más probable es que no lo seguían de corazón, sino para seguirse beneficiando de él. No buscaban a Jesús, sino que, como bien dicen nuestros hermanos pentecostales, andaban detrás de los panes y los peces. De ahí la respuesta cortante de Jesús cuando ellos le preguntan. Jesús les responde, versículo 26, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Luego les exhorta que trabajen no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna, la cual es dada por el Hijo del Hombre. Estas personas tienen el corazón endurecido. El Espíritu Santo no ha obrado en ellos. Sus ojos no han sido abiertos para entender la verdad del Evangelio de Cristo. Entonces, ante estas declaraciones de Jesús, lo que hacen es que empiezan a hacerle preguntas a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 28. Y sabemos que no han entendido absolutamente nada, porque están asumiendo que las obras los pueden salvar, que la voluntad de Dios puede ser hecha por manos de hombre. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos nosotros hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les recuerda al joven rico, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Es un error común de los judíos. Era un error común de los judíos en esa época y lo sigue siendo el día de hoy. Asumir que por obras es posible alcanzar la salvación. La pregunta que ellos hacen para iniciar es la pregunta equivocada, porque sabemos que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, porque la salvación es del Señor. Salmos 3:8. La única obra, si queremos llamarle así, posible, que puede salvar al hombre, fue realizada por Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió por nuestros pecados. Y si ya esa obra fue realizada, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? La respuesta la da Jesús ahí mismo. Recuerden que ellos le habían preguntado, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta de Jesús está en el versículo 29, ahí mismo. Vamos a leerlo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Más claro ni el agua. Lo único que tienen que hacer es creer en el que Él ha enviado, porque de la obra me encargo yo. Lo que ustedes tienen que hacer es creer en el que realiza la obra de salvación. Sin embargo, esta gente está tan ciega, su entendimiento está tan entenebrecido, que ni aún con esa respuesta se convencen. Y lo que proceden a hacer es cuestionar a Jesús. Miren la siguiente pregunta, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es como si le dijeran, miren, ok, entonces lo que tenemos que hacer es creer en aquel que Dios ha enviado, pero ¿cómo podemos saber que tú eres ese que Dios ha enviado? Pruébanos que eres tú. ¿Qué obra tú haces para eso?
y ponen como ejemplo el maná del desierto, con el que sus antepasados fueron alimentados años atrás. Aunque ellos no lo mencionan literalmente, lo que ellos hacen ahí al poner sobre la mesa el tema del maná es algo así como atribuir a Moisés el maná, atribuir ese milagro a Moisés. Sería algo así como, ¿qué señal puedes hacer tú? ¿Acaso puedes igualar a nuestro profeta Moisés, que nos dio pan del cielo a nuestros antepasados? Es una interpretación personal, no es así que lo dice. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a leer el versículo 31 de Juan 6. La mayoría de ustedes tiene la Reina Valera del 60, ¿verdad? Yo voy a leer de manera intencional otra traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Hay dos tipos de traducciones, mis hermanos, cuando se trata de la Biblia: traducción formal o literal y traducción dinámica o funcional. La traducción formal es la que busca, por lo menos lo intenta, traducir literalmente, palabra por palabra. No 100%, porque es imposible, los idiomas no se pueden traducir así, pero es el objetivo de la traducción formal, traducir lo más posible, acercarse lo más posible a la traducción literal, palabra por palabra. Sin embargo, el otro tipo de traducción, que es la traducción dinámica, lo que hace es que traduce la idea. Toma el texto original, lo interpreta y lo plasma en nuestro idioma en forma de idea, independiente de que las palabras sean distintas. Trata de que la idea sea la misma, pero que podamos entenderla. Vamos a leer, mientras ustedes leen Juan 6:31 de la Reina Valera, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, para que entiendan la idea de por qué ellos están ahí como equiparando a Jesús con Moisés. Dice así, versículo 31. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. La suya no dice Moisés, ¿verdad? Esa es una traducción formal o literal. Esta es una traducción dinámica. La idea que ellos quieren traer aquí es, Moisés les dio a nuestros antepasados pan del cielo. Eso lo convierte a él en un enviado de Dios. ¿Qué puedes hacer tú? Pero Jesús, que sabe las intenciones de su corazón, les aclara inmediatamente que aquello no fue un milagro hecho por Moisés, sino que fue Dios que les mandó pan del cielo. Y en el versículo 33, Jesús empieza a hablar del pan del cielo o pan de Dios, pero en otro sentido. Y ahí él no está hablando de pan literal, como en tiempos de Moisés, cuando literalmente cayó pan del cielo, maná. A partir del versículo 33, mis hermanos, Jesús está hablando de sí mismo. Está usando una metáfora, la metáfora del pan del cielo. Una metáfora es una comparación que no usa nexos. Cuando decimos yo soy el pan de vida, en lugar de yo soy como el pan de vida. Eso es una metáfora. Vamos a leer versículo 33, y ahora sí, vuelvo a la Reina Valera del 60. Porque el pan de Dios, esto es Jesús ya respondiéndole a ellos, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Recuerdan, en él estaba la vida. Juan 1. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Esto nos acuerda a la mujer samaritana. Dame de esa agua. En este punto, ya nosotros entendemos que Jesús está hablando de sí mismo, pero los que estaban con él todavía no lo entendían. Cuando ellos dicen, Señor, danos siempre de ese pan, dejan en evidencia que todavía no entienden.
Ellos todavía creen que Él está hablando de pan, literalmente. Entonces Jesús, digamos que se ve forzado a ser más explícito. Ahí es cuando Jesús da la declaración que le da título a este mensaje. El primer yo soy de Jesús. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Danos de ese pan. Miren, es que todavía ustedes no me entienden. Yo soy el pan de vida. Es de mí que yo estoy hablando. Pudimos haber empezado por aquí el mensaje, pero nos habríamos perdido del contexto, del porqué, de cómo fue que Jesús terminó hablando de pan. Todo eso tiene un contexto. El contexto es que el día anterior esa gente habían comido muchísimo pan, milagrosamente. En el ambiente se estaba hablando de pan. Si había algo de lo que se estaba hablando era de pan o de pescado. Y ellos van buscando más pan para comer. Esta gente que fue alimentada por Jesús el día anterior y que todavía no entiende el evangelio, va en busca de él, porque ellos vieron que era posible llenar una necesidad personal siguiendo a este hombre. Lo que Jesús hizo el día anterior fue tomar 5 panes. Ojo, no confundir la alimentación de los 5,000 con la alimentación de los 4,000. Son 2 milagros parecidos, pero distintos. Lo que Jesús hizo el día anterior fue tomar 5 panes creados por el hombre, y a partir de estos, Él creó pan suficiente para alimentar a una multitud. Él creó miles de panes. Dios encarnado creó pan del cielo, porque su naturaleza es divina. Y ese pan no fue hecho de harina, no fue hecho de trigo ni de cebada. Fue hecho literalmente por Dios. Si nos vamos un poquito profundo a la esencia del milagro del pan y los peces, podríamos afirmar que Dios, en la persona de Cristo, les dio a comer pan del cielo. Porque vamos a ver, Cristo es Dios, todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Él es uno con el Padre, en esencia, y con el Espíritu Santo. Y siempre lo ha sido porque es inmutable, no cambia su naturaleza. Entonces, podemos inferir que cuando Dios Padre mandó maná en el desierto, en tiempos de Moisés, el Cristo preencarnado, el Logos, estaba allí con el Padre, en la eternidad, en comunión perfecta. Cristo, de alguna forma que ni siquiera alcanzamos a entender, fue partícipe del milagro del maná. Esta gente había comido pan del cielo y no lo sabía. 1400 años después del maná en el desierto. Y aún así tienen la osadía de cuestionar al dador del pan del cielo, de pedirles señales para poder creer en Él. Jesús les habla del verdadero pan del cielo. Y todavía ellos piensan que Él está hablando de pan. Danos de ese pan, dice. Al igual que la mujer samaritana dijo: Señor, dame de esa agua. La diferencia es que la mujer samaritana sí creyó en Jesús. Ella fue salva ese día. Y de hecho se convirtió en la primera persona que predicó el evangelio de Jesucristo. Siguiendo con nuestro texto, las maravillas de Jesús en este pasaje no terminan ahí. Jesús se está revelando como el cumplimiento de lo que representa el maná. El maná es un tipo de Cristo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Cristo, en pocas palabras. Jesús
es el verdadero maná, es el antitipo del tipo de Cristo que es el maná del desierto. Él es el verdadero pan de Dios. Jesús es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Primer yo soy de Jesús. Jesús es ese que descendió del cielo a dar vida a un mundo que estaba muerto en delitos y pecados. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús vino al mundo a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Bueno, el mismo Jesús lo dice, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y solamente de ese versículo se puede hacer un mensaje completo. La voluntad del Padre que me envió, dice Jesús, es que de todo lo que me diere Él a mí. Pocas palabras, de todos los que Dios ha dispuesto que serán salvos, que fueron dados a Cristo, no pierda ninguno. La salvación es del Señor. Y ha sido dispuesta desde antes de la creación del mundo soberanamente por Dios Padre. Y ha utilizado como instrumento para esa salvación a Cristo. Dios Padre le ha entregado a su iglesia desde antes de la fundación del mundo, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Tengamos la certeza y la seguridad de que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, de que ya hemos sido comprados a precio de su sangre, el precio más alto, y que un día resucitaremos para contemplar el resplandor perpetuo de la presencia de Dios, mientras lamentablemente muchos resucitarán para condenación. Vamos a orar. Pero antes de orar, hermanos, examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón para ver si no estamos dando por sentado ese milagro de la salvación. Porque todos hemos sido comprados por ese precio de sangre. Ya hemos recibido el pan de vida. Todos los que ya tenemos a Cristo en el corazón, ya recibimos ese pan de vida. Ya nuestra alma no está hambrienta ni lo estará jamás. Dios ha puesto eternidad en nosotros por medio de la unión con Cristo. Nunca lo demos por sentado. Nunca nos confiemos, pero nunca demos por sentada la salvación. Vivamos maravillados por ese milagro de la salvación. Ahora sí vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra ha sido servida en vasijas de barro. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Gracias porque tú no tuviste reparo en poner a tu Hijo en la cruz por misericordia, por pura misericordia. Porque por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Permite, Señor, que aquellos que todavía no han respondido al llamado soberano, lo hagan, Señor. Ya sea por la predicación de tu palabra, Señor, o por cualquier experiencia que tú determines, puedan caer de rodillas ante la cruz de Cristo. Oramos, Señor, por nuestros líderes, nuestros pastores, maestros. Cuida su corazón, Señor. Sé tú con ellos a cada momento. Toma sus manos, Señor. Edifica con ellas. Sé tú guiándolos. Cuida sus palabras, Señor. Cuida sus pensamientos, que puedan guiar a tu iglesia. Señor, cuida nuestras familias.
Te pedimos por salvación por los que aún no te conocen. Te pedimos por tu iglesia, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a seguir corriendo esta carrera. Danos fuerza, Señor, para no distraernos en nuestro caminar con Cristo. Por Cristo Jesús. Amén.